Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por compartir este espacio conmigo. Para mí es muy importante leerlos y recuerden que para que este canal siga creciendo es muy importante que ustedes dejen sus comentarios, se suscriban al canal y compartan este contenido con más personas para que todos emprendamos ese camino hacia nuestra esencia, esa búsqueda para volver a nuestra esencia. Y para volver a ella tenemos que tener bastante claro un concepto muy mal interpretado, mal entendido hoy en día, y es el concepto de la libertad. Leía o escuchaba más bien a la actual candidata a la presidencia en Estados Unidos, a quien invitaban a un famoso programa de drag queens, y ella, con el objetivo de conquistar a las nuevas generaciones, de conquistar votos entre la generación Z, decía, voten porque tenemos que cuidar nuestra libertad, tenemos que proteger nuestra libertad. Y definía la libertad como la capacidad de hacer y de ser lo que cada uno quiera. Vota por mí porque tú tienes que hacer y ser lo que tú quieras ser. Pero un concepto tan imprescindible en nuestra vida como la libertad, ¿por qué es tan malentendido? Si hay un don maravilloso que Dios te dio a ti y a mí, es esa capacidad de ser autónomos, de tener dominio de nuestras propias acciones y ser dueños de nuestros actos. Santo Tomás de Aquino definía la libertad como esa capacidad que tiene la criatura de dirigirse a sí mismo, donde la inteligencia, la razón y nuestra voluntad trabajan conjuntamente para elegir entre el bien y el mal. Y por supuesto, nuestra inteligencia, bien fundamentada y bien organizada, no viciada, nos va a indicar que lo bueno es a lo que la voluntad debe dirigirse. Es decir, la voluntad consiste, la libertad consiste en elegir el bien. Esto se lo quise preguntar y conversar este tema con un hombre que estuvo en esa búsqueda por ser libre. Él es doctor en economía, escritor, profesor, que en esa búsqueda por la libertad llegó hasta lo más bajo. Descubrió el vacío existencial de todo ser humano que vive sin adherirse al bien fundamental que es Dios. Antonini de Jiménez, como a San Pablo, lo tumbaron del caballo y lo invitaron, nuestro Señor, a redescubrir su vida y sobre todo a dejar un impacto en las nuevas generaciones. Esto fue lo que nos dijo. Muy bien, aquí tenemos a nuestro invitado de hoy, un hombre que venía siguiendo yo desde hace algún tiempo en las redes sociales y cada vez que intervenía en alguno de sus videos decía cuánto necesitan más que todo los jóvenes y los padres también de familia escucharlo. Mi esposo te escuchaba a veces, Antonini de Jiménez, bienvenido, y me decía, pero ¿quién es él? Y yo le decía, bueno, es profesor, es experto en economía, es doctor en economía, pero a su vez está muy enfocado en el tema de la libertad. Cuéntanos un poco más de ti, Antonini. Natacha, pues nada, lo primero es agradecerte el espacio y el tiempo que tienes conmigo. Para todos los que nos escucharán ahora o en algún momento del futuro, esperemos que estas palabras pues tengan utilidad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eso es para lo que uno viene al mundo, para hacer mejor a los demás, haciéndose mejor a sí mismo, ¿no? Y bueno, yo soy una persona, un trotamundos, un espíritu inquieto, alguien que le ha sido muy difícil echar raíces, alguien que se ha querido por encima de todo, que ha tenido un ego, quizás todavía tiene alguna reminiscencia, un ego superlativo, ¿eh? Una persona que ha creído que podía llegar a la verdad por sí mismo, que no quería una vida superficial, que no quería un matrimonio o un noviazgo al uso, que quería salir de su pueblo, que quería conocer el mundo. Y eso hice durante mucho tiempo y me fui para ello a vivir a los lugares más insólitos y mientras más dolorosos y peligrosos fueran, más me gustaban. Todo lo que me gustaba era hacer lo contrario a lo que querían hacer en mi pueblo. Mi pueblo querían un sueldo tranquilo en Nueva York. Yo lo que quería era un sueldo terrible en el país más peligroso del mundo. Y así hice. Me fui a Camboya y Camboya no me pareció suficiente y yo no quiero más acción. Entonces me fui a vivir a la frontera norte mexicana, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Luego dije, no me parece suficiente, quiero más acción y me vine a vivir a Colombia. Ah, mejor dicho. Todo. Y entre esos dimes y diretes, entre toda esa lucha de querer encontrarme a mí mismo y querer llegar a la verdad, me encontré fíjate qué casualidad,
me encontré con Dios. Y a partir de ahí empezó una etapa de conversión que no solo convirtió mis hábitos, mis gustos, sino que también ha convertido y va convirtiendo también mi mente y mis palabras. Y yo estoy eternamente agradecido por ello. Y me encanta porque Dios en su infinito amor y dulzura dejó que fueras explorando todos esos caminos que tú creías te iban a conducir a la verdad para regresar a donde venías, porque me imagino que tu pueblo es completamente católico, muy creyente, y entonces tú vuelves a tus raíces, a tus orígenes. ¿Cómo fue ese proceso, Antonini? ¿Cómo regresas tú a la única verdad que es Dios? Pues yo siempre aconsejo que no hay que obsesionarse ni hay que querer encontrar a Dios, porque como Dios es la verdad, se acaba encontrando contigo. Por lo tanto, tú no lo busques, simplemente déjate buscar. ¿Y cómo te dejas buscar por Dios? Pues rechaza de ti las cosas que tú sabes que no son para ti. Rechaza lo superficial, rechaza lo que no tiene profundidad, rechaza lo banal, rechaza lo que hoy es amarillo y mañana es azul. Dedícate simplemente a seguir aquellas huellas que están inscritas en tu corazón que te dicen no solo más, sino mejor. Y si tú vas por ahí y te mantienes, el Señor acaba llegando a tu vida. Esa ha sido al menos mi experiencia. Yo jamás en mi vida pensé que la palabra Dios tenía que estar dentro de la fórmula de mi vida y simplemente pensaba que Dios era una distracción para realmente encontrarme con la verdad. Y sin embargo fue todo lo contrario. Yo hice un periplo, el periplo de investigador, docente, y bueno, hasta que descreí de eso, Dios me hizo entrar en una bendita crisis de identidad, porque si no sales de lo muerto no puedes acceder a lo vivo. Una santísima crisis y dolorosísima pérdida de sentido, de orientación y de absoluta soledad. Y estamos saliendo de ello con fuerza y con dignidad. Mira, hoy vamos de blanco. Qué belleza. ¿Y cómo fue esa crisis? Me gusta porque mire que justo estos días hablábamos del Padre Pío, que el Padre Pío siempre nos recordaba dar gracias por esa crisis, por ese dolor, por esa caída que nos llevó a mirar al cielo, a levantar nuestra mirada y a reconocernos criaturas. ¿Cómo fue ese momento donde tú dices, sabes que todo lo que he aprendido, lo que he creído, no es? Entonces, ¿qué Te es? lo, te lo voy a poner con una metáfora, ¿vale? Mira, yo lo que me ocurría era que estaba intentando mirar las estrellas con un microscopio en lugar de mirarlas con un telescopio. Y yo esforzaba muchísimo la vista. Me salió miopía, todos los días era una persona disciplinada, me ponía con el microscopio, esperaba que llegara la hora de la noche, salía en medio de la montaña donde no hay contaminación lumínica, seguía todo el protocolo que hay que hacer para ver las estrellas. Lo que pasa es que luego yo decía, no, yo con el telescopio no, yo lo voy a ver con el microscopio. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Ok? Y perdí mucho tiempo, perdí mucho esfuerzo y ponía mucho empeño. Me hice un experto en microscopio, el mayor experto mundial de microscopio, pero no conseguía ver ni tan siquiera la luna en día de luna llena. Entonces, ¿sabe qué es lo que pensé? Empecé a pensar que el cielo no existe, que es una mentira, que los astros no existen, que eso de la luna es un cuento de los literatos, porque yo todas las noches me iba en medio de la montaña con mi microscopio y no conseguía ver nada. Hasta que un día me di cuenta que el problema no era el microscopio, el problema era que yo me empeñaba en que fuera el microscopio. El microscopio no tenía culpa, bendito sea, era yo quien me empeñaba que fuera el microscopio. Luego me di cuenta que el problema era yo, no era ni el cielo ni la montaña. Y entonces en un acto de humildad empecé a utilizar el telescopio. ¿Y qué te parece, Natasha, que ocurrió? Que empecé a ver la luna, las estrellas, los planetas, y lo que yo creía que no existía de repente apareció en mi vida con una luz y un destello radical. Qué belleza. Mejor explicado imposible, Antonini. Y hoy es eso que tú estás viviendo, que viviste y que hoy estás experimentando, parece ser la experiencia común de la mayoría de seres humanos que están buscando un sentido a la vida, que están buscando darle un propósito, pero que buscan en lugares que sencillamente no les van a dar ese propósito permanente o ese sentido permanente, sino ese sentido de la sociedad actual que es instantáneo y que dura poco. ¿Cuál es tu mensaje hoy y qué le dirías tú a esas personas de todas las edades? Porque a veces aquí en Estados Unidos hay autopistas, ¿cierto? Y cada autopista tiene una salida y nosotros a veces llegamos a Dios por distintas salidas. Unos llegamos en la salida 1 y otros podemos llegar en la salida infinita.
¿qué le dirías tú a esas personas que están en ese sentido de búsqueda y que hoy la sociedad les impone o les dice, les hace creer que esa felicidad y esa plenitud la encuentran en lo instantáneo? Bueno, es verdad lo que dices, hay una fuerza irreprimible de hacer lo que uno quiere, lo que yo quiero. Y a veces no es fácil entender que la clave no es hacer lo que tú quieres, sino lo que ha sido querido en ti. Eso es una vuelta, es una vuelta en nuestro caparazón, pasar de lo que yo quiero a lo que ha sido querido en mí. Porque eso supone que tú no eres el protagonista, sino que pasas a ser el listener, ¿no? El que escucha, ¿no? El que espera que te llegue esa voz, ¿no? Eso no es fácil. Pero yo creo que se puede llegar desde el yo. ¿Cómo se puede llegar? Se puede llegar con el ejemplo que te he puesto del microscopio. Ser perseverante en que tú quieres y te darás cuenta que no puedes. pero tienes que perseverar. Es decir, si eres egocéntrico, tienes que serlo hasta el final para darte cuenta que en el final hay un precipicio. Pero si no eres lo suficientemente egocéntrico como para estar perseverando en que tú puedes, sino que te dejas llevar por la pereza, pues te encuentras en el mundo de la tibieza. No estás ni con Dios ni contigo, estás en una cosa amorfa. Pues yo digo, quiere lo que tengas que querer, aunque sea malo, pero quiérelo con todas las consecuencias. Porque el hecho de quererlo de verdad lleva ya dentro la impronta de Dios, que es el de verdad. Aunque quieras las cosas mal, el hecho de quererlas con todas tus fuerzas te hará que Dios las reconduzca hacia el bien. El Señor trabaja desde el pecado, ¿verdad? Y el Señor reconduce desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenía San Pablo? San Pablo llevaba una vida egocéntrica, pero era el mayor egocéntrico del planeta. Era celoso de su trabajo, era el primero en hacerlo, y llegó hasta el punto de apedrear o de mandar que se apedreara a San Esteban. Es decir, llevó su ego hasta las últimas consecuencias. ¿Y eso qué le hizo? Caerse del caballo. Bueno, pero para caerse del caballo tuvo antes que llegar a las últimas consecuencias de su ego. Así que no se preocupe en cambiar su ego. Si usted es egocéntrico, séalo hasta el final. Que allí lo encuentra Dios, pero séalo de verdad. Exacto, de verdad. La cuestión es de verdad. Sea lo que sea, hacerlo de verdad. Exactamente. Mira que este podcast empezaba precisamente hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? Hoy creemos que la verdad es cualquier cosa y no es nada y es todo, que la verdad es relativa, que estamos cada quien en un camino, entonces nos hemos ajustado a verdades tan distintas que vivimos en un mundo completamente caótico. Y hace poco veía un video, y por eso te contactaba a ti para este espacio, de la actual candidata a la presidencia de los Estados Unidos en un programa de drag queens. Y su mensaje final, rodeada de todas estas personas, era que era importante votar para defender la libertad. Y este es un tema trascendental hoy en día porque los políticos apelan a eso, a defiende tu libertad, ejerce tu derecho al voto. Pero me preguntaba, ¿cómo entiende y qué define ella por libertad? Y básicamente ella me daba la respuesta porque decía, tú tienes la libertad de hacer y de ser lo que quieras. Y ese es el discurso que se nos ha vendido hoy en día. La libertad es la capacidad que tenemos de hacer y ser lo que quieras. Tú que te has dedicado, como buen andariego, a descubrir qué es la libertad, y has investigado además, porque tienes un libro que se llama Liberofobia, ¿cómo podrías definir tú la libertad? ¿Y qué le dices tú a los jóvenes que creen que la libertad es precisamente estar desarraigado de todo aquello que la sociedad les ha impuesto? Bueno, te agradezco enormemente esta pregunta porque es de radical importancia. Mira, lo primero que hay que decir es si la libertad es el ego. Es decir, si libertad es hacer lo que yo quiera. Y hay una respuesta muy simple para esto. Radicalmente no, por la siguiente razón. La libertad no puede ir contra sí misma. La libertad no puede ir contra la libertad. La libertad no puede ser algo que destruya las bases que permitan ser libre. Pero el ego toma decisiones que a veces van contra la libertad. Me explico. Si yo me suicido, lo elijo yo, ¿no? Yo, soy libre. Pero eso impide que yo pueda ser libre después de haberme suicidado, ¿verdad? Porque ya no estoy. Por lo tanto, voy contra la libertad. Yo no puedo tomar decisiones libres si esas decisiones van contra la posibilidad de que yo pueda seguir siendo libre más tarde. Por ejemplo, la eutanasia. Si yo decido libremente
que me desenchufen de la máquina, eso impedirá que yo pueda ser libre después de que me hayan desenchufado. Por lo tanto, estoy tomando decisiones en libertad que merman mi posibilidad de seguir siendo libre. Por lo tanto, hacer lo que yo quiera no siempre me lleva a la libertad, me puede llevar a destruir mi propia libertad, ¿vale? Eso parece simple, ¿no? O sea, una persona que se droga todos los días y que acaba muerta por sobredosis habrá tomado en libertad la decisión de drogarse, pero esa decisión le impide seguir siendo libre después de haberse drogado. Por lo tanto, es una libertad miope, cortoplacista, just in time. Es decir, impide a la libertad seguir siendo libre todo el tiempo. Por lo tanto, si la libertad es lo más importante, lo que tenemos que mantener es con vida la libertad. Por lo tanto, no podemos tomar decisiones que la pongan en riesgo, ¿sí o no? Totalmente. Simple, ¿verdad? Pues eso es lo que yo te diría. Y si quieres ahora, desde esta perspectiva, yo te defino. Entonces, ¿qué es la libertad? Pues la libertad es mantener a la libertad con vida. ¿Y cómo se mantiene la libertad con vida? Desde tu mejor versión. La libertad es el camino a tu mejor versión. Que en el lenguaje católico nosotros diríamos santidad. Ok, perfecto. Muy bien, porque es eso tu mejor versión. Y si quieres desde ahí, ahora podemos hablar de los drag queens, podremos hablar de los cambios de sexo y este tipo de cosas. Sí, completamente, porque es que se está apelando precisamente a este sector de la sociedad, que no vamos a entrar en por qué están allí, si están obrando bien o no, pero se está apelando a la generación Z precisamente a que vote por X o Y candidato con el concepto de la libertad como hacer y ser lo que quieras. Entonces se apela al tema de la identidad y de toda esta crisis de identidad que hay. Entonces yo nací en el cuerpo equivocado y yo ya no soy hombre, soy mujer. Hoy tengo un bebé en mi panza, en mi vientre, y es que yo hoy no lo quiero tener porque obstaculiza mi libertad. Entonces yo sencillamente voy a acabar con esa vida porque yo soy libre, es mi cuerpo y tengo ese derecho. ¿Cómo afrontamos? Porque es a través del lenguaje, es a través de esta retórica que nos están manipulando, nos están cambiando precisamente los valores intrínsecos de palabras como la libertad, Antonini. Bueno, lo primero que hay que decir absolutamente claro es que nadie en el mundo nace con un cuerpo equivocado. Nadie. ¿Podemos nacer en una familia equivocada? Sí. ¿Podemos nacer con unas ideas equivocadas? Sí. Pero nadie nace en un cuerpo equivocado. Esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, todas estas políticas inclusivas que lo que buscan es que todo el mundo se sienta como quiera sentirse, etc., y todos seamos en este sentido iguales, son poderosamente excluyentes. Dicen ser inclusivas, pero son excluyentes porque nos excluyen y nos arrinconan a nuestro propio ego, que es a nuestra opinión, que es a nuestra percepción. ¿Cuál es el problema de vivir en base a nuestra percepción? Que es cambiante, que no es definitivo, que no echa raíces, que está ahora y luego deja de estar. ¿Y cuál es el problema de fundar yo mi identidad en algo que es cambiante? Pues que acaba estando sometido al pacto de la ideología y de la publicidad. ¿Por qué? Porque como es cambiante, puede ser modificable y por tanto puede ser manipulable. El problema está... ¿Cuál es el problema de que mi identidad esté en base a la ideología y a la moda? Que la moda, que se basa en el marketing, busca crear carencias para vender productos, lógicamente. Por lo tanto, crea tu identidad en base a carencias, en base a vacíos, y eso te lleva automáticamente al psicólogo. ¿Ok? Por lo tanto, la persona que cambia el sexo, lo primero es, basa su identidad en algo que mañana lo mismo se arrepiente. Como no es capaz de sostener por sí mismo su identidad porque no está basada en principios rígidos, acaba sucumbiendo al poder electrizante de la ideología y de las modas. Estas empiezan a crear en él vacíos, descontentos y carencias en su propia identidad que le acaban llevando profundamente al psicólogo, a los problemas mentales, a quién soy yo, a estoy perdido. Ese es el proceso. Ese es el proceso, un proceso de destrucción diabólica. Un proceso de destrucción diabólica. Cuando nacer hombre o nacer mujer no es una opinión. No es una opinión. Es un hecho. Punto. No hay más. Y ahora, claro, llega el problema, el tema del feminismo y bueno, todas estas cosas que a mí me gustaría comentártela porque yo pienso, por ejemplo, que el problema del feminismo es una crisis de masculinidad en el hombre. Es decir, yo siento que las mujeres feministas se dividen en dos tipos. Están las mujeres que se masculinizan para no necesitar al hombre y luego están las mujeres que se hipersexualizan
no dejando nada a la imaginación, para atraerlos y luego rechazarlos con su indiferencia. Ambas, las que se masculinizan y las que se hipersexualizan, lo que buscan es o no necesitar al hombre porque el hombre ha dejado de ser hombre, o pagárselas, atrayéndolo y luego ninguneándolo. Es decir, lo que hay detrás del feminismo es una mujer que busca a hombre y solo encuentra reggaetoneros de gimnasio. Ese es el problema. Y claro, se siente la mujer que deja de ser mujer. Ahora bien, ¿por qué hay una crisis de masculinidad? ¿Vale? Porque si el feminismo es el resultado de una crisis de masculinidad, ¿qué provoca la crisis de masculinidad? Pues la crisis de masculinidad la crea fundamentalmente la crisis de lealtad. Las sociedades hemos dejado de relacionarnos en lealtades para relacionarnos por medio de igualdad. Hemos dejado de ser, Natasha y Antonini ya no son leales, sino que han pasado a ser iguales. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que cuando tú y yo somos leales, somos complementarios. Tú y yo nos necesitamos. Y entre tú y yo existe el nosotros, y el nosotros se llama matrimonio. Pero cuando tú y yo somos iguales, ya no hay complementariedad entre tú y yo, sino que hay autosuficiencia. Yo me basto, tú te bastas. Ya no hay nosotros, super yo en lo que aparece. ¿Ves? ¿Te has dado cuenta? Entonces, claro, al aparecer el super yo, el hombre ya no tiene que ser masculino porque ya no es complementario a un femenino. El femenino deja de ser complementario al masculino. El femenino lo es todo y el masculino lo es todo. Es decir, el masculino deja de ser masculino y el femenino deja de ser femenino. De ahí la crisis de identidad. Y vienen porque hemos sustituido la lealtad, que se basa en la complementariedad de los sexos, por la autosuficiencia, que se basa en la arrogancia del super yo, del ego. Es decir, la lealtad es Dios, el ego es el demonio. Es la lucha de siempre, ¿te has dado cuenta? Esa lucha entre Dios y el demonio disfrazada en las identidades y en los sexos. Ese es el problema. Y finalmente, si nosotros vemos todas estas crisis y todas estas ideologías que se están implantando en la sociedad, en el feminismo, en la identidad de género, en el aborto, en absolutamente todo, si volvemos a la raíz de todo es precisamente una renuncia a nuestra libertad. O sea, nos coartamos más, somos más esclavos de absolutamente todo y no estamos viviendo plenamente esa identidad que tenemos como seres humanos. Porque hemos creído que la libertad es hacer lo que me dé la gana, como dice la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Y he dicho que cuando yo hago lo que me da la gana, corro el riesgo de que esas ganas vayan contra la posibilidad de seguir siendo libre. Es decir, que yo puedo tomar decisiones que sean autodestructoras con mi libertad, que destruyan mi libertad. Entonces no puedo ser libre si mis decisiones impiden seguir siendo libre. No pueden ser libres, es acabar con ellas. Y esas decisiones son las que hoy se utilizan. Y hoy la izquierda siniestra utiliza la libertad, tergiversando su verdadera esencia, para que tú tomes decisiones que vayan contra tu propia libertad. Y a eso le llaman libre. Haces que tomes decisiones que te impidan seguir siendo libre. ¿Para qué? Para que ellos finalmente puedan hacer lo que quieren hacer, que es someterte. ¿Y por qué quieren someterte? Porque viven resentidos. ¿Y por qué viven resentidos? Porque no se quieren. ¿Y por qué no se quieren? Porque no son libres auténticamente. ¿Y por qué no son libres auténticamente? Porque no quieren mirar a la cara a Dios. Entonces, como están resentidos, la única manera que tienen para no sentirse infelices es ese dicho que dice, como dice, mal de mucho, consuelo de tontos, ¿verdad? Pues, pero consuelo, ¿no? Pues esto, pues como yo estoy resentido, resintamos a los demás. Y seamos fábricas de resentimiento. Ese es el único asunto. El único odio que se le tiene en América a Donald Trump es uno muy simple, que aman tener los millones de Donald Trump, pero no saben cómo hacerlos. Punto. Ese es el problema. Ese es el único problema. Yo amo ser multimillonario, pero no sé cómo se hace. Y como no sé cómo se hace, no puedo que él tampoco lo sea. Punto. Eso es todo. Ese es el debate, no hay más.
Sí, porque No hay más. cuestionamos, y lo veo mucho, cuestionamos las actitudes, su pasado, su vida desordenada, pero no cuestionamos lo realmente importante que es dónde quedo yo en los conceptos que tiene cada candidato y es algo que he intentado en mis conversaciones dejar claro y es qué concepto tiene esto o el otro candidato con respecto a los derechos inalienables de cada ser humano. Entonces, como ahora todo es derecho y todo está disfrazado de derechos, tienen esa capacidad de confundirnos muchísimo. Entonces, si volvemos al tema del concepto de la libertad, tendríamos que decir, la libertad está en descubrir nuestra identidad como hijos de Dios. Es que es eso. Eso sería el fin, el colofón. Eso es el colofón de la libertad, ¿vale? Y hasta que yo me reconozco hijo de Dios, yo tengo que caminar un camino. Y ese camino es el de mi mejor versión. Pregunta, ¿cómo sé yo que estoy en mi mejor versión? ¿Cómo sé yo que voy hacia mi mejor versión? Hay pistas, por ejemplo, cuando te miras al espejo y la boca te hace una mueca porque te sientes orgullosa de lo que has hecho o de lo que has dicho, o cuando te mira y dices, bien Antonini, o bien Natacha, bien, bien. Eso es una prueba. Pero hay una más eficaz. Yo siempre digo, para hacer las cosas importantes, Natacha, de la vida, no hay que aprender, no hay que hacer nada. Por ejemplo, ¿alguien ha tenido que aprender educación sexual para tener un hijo? No. Y es lo más importante de tu vida. Pero es algo que si tú no pones impedimentos, ocurre. Solo. Tú eres un medio. Tú eres un medio. Para las cosas importantes de la vida, tú eres un medio, ¿vale? Entonces, para tener un hijo, tú eres un medio para que el hijo salga de ti. Tú no lo tienes, pasa por ti. Y no lo tiene tu marido, pasa por él. Vosotros no apretáis ningún botón. No se aprieta ningún botón. Bien, eso por un lado. Con la libertad pasa lo mismo. Con la libertad no hay que apretar un botón para que seas libre. Simplemente, como algo importante de la vida, tienes que dejar que sea libre. Mira, te voy a poner otro ejemplo. ¿Alguien sabe cómo hacer para que su corazón palpite como él quiere? Por ejemplo, estoy nervioso, ¿qué palpite? No puedes. ¿Tú qué es lo que haces para que tu corazón palpite? Nada, simplemente no poner obstáculos. Es decir, si tú dejas a tu corazón, él sabe lo que tiene que hacer para mantenerte con vida. ¿Sí? Pues la libertad es igual que tu corazón. Si tú dejas a la libertad en libertad, ella sabe lo que tiene que hacer para mantenerte libre. ¿Y qué significa dejarla en libertad? No ponerle obstáculos. ¿Y qué significa no ponerle obstáculos? Pues cosas que tú sabes. No te autoengañes, no cierres los ojos ante la verdad, no gires la cara ante la injusticia, busca la verdad y no te quedes con lo superficial. Si sales a la calle, sal con personas que te mejoren o que mejores, cosas que todos sabemos. Tú que estás en Colombia entiendes salud, entiendes perfectamente y creo que en América Latina muchos países que se repite con mucha frecuencia cuando uno ve que algo no es correcto, cuando ve uno el comportamiento, la actuación de otra persona y uno dice, bueno, pero es que esto no está bien y a uno le responde, pero es que hay que vivir y dejar vivir. Sí, es verdad, es cierto. Ahí eso tiene una parte de verdad y una parte de mentira, esa expresión. ¿Cuál es la parte de verdad? La parte de verdad es que a la verdad no se puede llegar, a la verdad solo se puede llegar, pues, ¿cómo te digo yo? Sin forzar la máquina. Es decir, no se puede llegar a la fuerza, a la verdad. A la verdad se llega a tu ritmo. A la verdad se llega a tu ritmo. No puedes imponer a Dios con una cuchara y meterla por la garganta. Es absurdo, es contraproducente. Porque quieren meter a Dios con los instrumentos del demonio. Por eso no entra. Por eso no entra. A Dios hay que meterlo con los instrumentos de Dios, no con los del demonio, que es la violencia, ¿vale? Entonces esto pasa igual. A las personas hay que dejar que se vayan haciendo buenas a su ritmo. Ahora bien, lo que sí es, y aquí es importante decir, la parte mentira es que nosotros, las personas, tenemos que ser referentes. ¿Qué significa ser un referente? Que nuestra vida sea una prueba clara y contundente de que hay una manera alternativa de vivir. Para que las personas puedan ver que hay salida, que hay otras opciones a su manera deteriorada de vivir. Eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser estrellas luminosas, como en el ejemplo anterior. Mira, el otro día leía, ¿no? Tú sabes que la luz corre mucho y que hay estrellas que están muy lejos y que están tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos de nosotros que cuando vemos la luz de esas estrellas, lo mismo la estrella ya ha muerto.
porque esa luz salió de esa estrella hace yo no sé cuántos millones de años. Es decir, que aún la estrella estando muerta todavía nos está regalando su luz. Eso es un referente. Alguien que aunque esté muerto todavía sigue regalándonos en esta vida su luz. Es decir, es el testimonio, ¿vale?, de la luz después de haber pasado a mejor vida. Pues eso es lo que tenemos que ser nosotros con los demás, esas estrellas, que incluso en la próxima vida, cuando ya no estemos aquí, nuestro testimonio siga siendo la luz, como es hoy la de los santos, de que hay una manera diferente para estar en la vida. Yo te lo digo, Natacha, muchas veces, yo necesito mucho leer a los santos. ¿Por qué? Lo necesito leer para volver nuevamente a la verdad. El día a día te saca, el día a día te ponen tonterías. Y entonces yo tengo que volver a lo importante. Y para volver a lo importante tengo que tener a personas que vivieron lo importante. Y si te fijas, sus textos en muchos casos son poesías maravillosas, como las de San Juan de la Cruz. Pero muchas veces son textos, incluso otros no tienen textos, que son literariamente son normales, no tienen ninguna extravagancia intelectual, pero tienen una contundencia y te convencen profundamente porque son palabras que están llenas de hechos, no de dichos, de hechos. Eso es lo que alimenta a una palabra, los hechos. A una palabra, a una persona, a un hijo, a un padre, hechos, no palabras. Ellos son una fábrica de hechos. Totalmente, totalmente. Mi vida espiritual, y aquí también te lo corroboro, creció muchísimo en la medida en que yo me acerqué a la vida de los santos. Me hubo una santa con la que me identifiqué completamente y es Santa Teresita del Niño Jesús. En su historia de un alma entendía muchos rasgos de mí y es lo que dices tú, no es nada extravagante en su forma de escribir. Es muy sencilla en su forma de hablar, pero inmediato te conecta con eso que tenemos aquí, que es nuestra esencia y es esa verdad que está inscrita en nuestro corazón. ¿Cuál es ese santo que te tocó a ti las fibras, que tú dijiste? Entiendo muchas cosas, como que te abrió esa luz de la conciencia. Me han tocado varios, en perspectivas muy diferentes. Cuando la cosa está dura, me toca mucho San Juan de la Cruz, en sus noches oscuras. También me toca mucho, lógicamente, San Agustín. Sus confesiones fueron la búsqueda de un hombre que buscó la verdad y se acabó encontrando con Dios. Pues él seguía, pero ¿por qué se encontró con Dios? Se encontró con Dios porque quiso llegar hasta las últimas consecuencias de su ego, y llegó. ¿Y qué hay detrás de las últimas consecuencias del ego? El infierno, no, la cara de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Es decir, cuando uno cree, dice, después del yo quiero, ¿qué está? El yo soy querido. Qué maravilla. Qué maravilla, ¿verdad? Sí. Es maravilloso. Eso es San Agustín. Eso es San Agustín. Entonces, hombre, también le tengo mucho cariño a San Pío de Pietrelcina, sobre todo porque es un santo del siglo XX y porque hay una cosa que me encanta de él, y me encantan los santos que se hacen santos haciendo cosas, iba a decir santas, pero haciendo cosas muy normales. Me explico. Orar, rezar. Tú dices, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, hay que rezar, pero también hay que hacer? No, reza, porque el rezar te lleva a hacer. No pongas una distinción cartesiana entre una cosa es rezar y otra cosa es hacer. No, tú reza todo. Y ese rezo te lleva a hacer. Porque el rezar te va cambiando el ánima, te va cambiando el cuerpo, va cambiando lo que es importante en tu vida, va cambiando tu atención, tu sistema de referencias, va cambiando aquello a lo que le aplicas sentido, va cambiando los estímulos de tu cuerpo, va cambiando tus inclinaciones naturales hacia una cosa o hacia otra. Te ves movido por las cosas cuando estás en oración. Dicen, yo no lo sé, dicen que San Pío rezaba 40 rosarios al día. 40 rosarios al día. Es decir, no lo rezaba, vivía rezando. Para rezar 40 al día es que tienes que vivir rezando. Es eso. Entonces, un santo que se hace santo por medio de la oración. Entonces, ¿solo por la oración? Bueno, solo que no es poco la oración, ¿verdad? Eso, darle nuevamente la importancia a las cosas que son importantes. Es evidente, ¿no? Que tú me dices, hombre, San Francisco Javier o San Ignacio de Loyola, en este caso San Francisco Javier, que viajó al otro lado del mundo, pues maravilloso también. Yo que he sido viajero y que viajo, pero alguien dirá, pero es que yo no puedo viajar. No te preocupes, no hace falta viajar para ser santo.
No hace falta. Tienes un decenario, ponte a rezar. Y como mínimo llegas a la altura de San Pío. Es decir, no te quedas mal. ¿Vale? O sea... No, es que sí. lo que dices es completamente cierto y lo pensaba en mí, por más de que uno, el rezar va transformando todas esas creencias y todo eso que tú creías, que es que yo pienso así, yo actúo así, esta es mi verdad, esta es mi perspectiva, pero cuando tú empiezas a rezar y adentrarte en este mundo sobrenatural, se empieza como, no se empieza como, se ilumina la luz de la conciencia, empieza el Espíritu Santo a actuar de una manera sorprendente y empieza uno como a hacer clic en cosas que antes no entendía o que solo entendía de palabras afuera. Entonces Qué bueno. a echar raíces, empiezan a echar raíces y eso va... Qué bueno lo que tú me dices. ¿Ah? Mira, te puedo poner un ejemplo, es que es tan bonito eso que dices, es que te quiero poner un ejemplo específico de cómo la oración me hizo transformar una opinión que tenía sobre un hecho. Te voy a poner un ejemplo. Yo leía, en mi época socialista, leía mucho a José Saramago, pues un escritor, un premio Nobel de Literatura, portugués comunista. Y él escribió un libro que se llamaba El Evangelio según Jesucristo. Pero claro, es un evangelio típico apócrifo, que a Jesucristo lo pone lo típico, ¿no? Pero entonces él dice, fíjate lo que él dice, ¿cómo podemos creer en un Dios que a la hora de evitar la matanza de los inocentes por parte de Herodes, solo le dice a San José que se vaya con su mujer y su hijo para dejar a que los otros mueran? Claro, cuando yo leo eso, antes de creer, yo dije, joder, es verdad, este es un Dios horrible. Pero cuando entro en la oración, cuando empiezo a orar, digo, no, espera, no es eso. Solo se salvó José porque solo José escuchó la voz de Dios que fue iluminada a todos los corazones, pero el resto de corazones no quiso escucharlo. Por lo tanto, Dios habló a todos, pero solo escuchó el santo. ¿Te has dado cuenta el mismo hecho, cómo cambia la salida de la perspectiva? Y te pasa de escribir una novela apócrifa y atea a hacer una novela que canta Dios. Y ahora yo te pregunto, de estas dos interpretaciones, ¿cuál de las dos es la que te abre oportunidad a alcanzar tu mejor versión? ¿La que te hace víctima y solo te lleva a criticar a Dios que ha sido injusto? ¿O aquella otra que te dice, si hubiera abierto el oído, yo también me hubiera salvado? ¿Cuál de las dos exige que yo escuche mejor? Que me haga mejor versión. Por lo tanto. Por supuesto lo conoceré, ahí está esa expresión tan profunda y en eso tenemos que sumergirnos y adentrarnos. ¿Y cómo fue? Yo tengo esa curiosidad porque, y es algo que siempre me preguntan en las redes sociales, yo intento acercarme a Dios, pero no sé cómo hacerlo, no veo cambios en mi vida, oro, pero como que no sale de mi corazón. ¿Cómo fue ese camino para ti de oración, de empezar a hacer vida en la oración o de la oración vida tuya? Pues mira, fue cuando se me derrumbó el amor de mi vida. ¿Qué te parece? Cuando todo lo que yo creía que era de mi vida se vino abajo. Y entonces empecé a pensar que a lo mejor era de su vida y no de la mía. Pero todo lo que era de mi vida se destruyó, Natacha. El amor de mi vida se rompió. El sueño de mi vida, que era ser profesor, lo hice, se destruyó. El deseo de ser yo se agotó. Y en ese momento entra uno como en el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Coelet. Y uno dice, es que es verdad. Pero a la vez que se derrumba mi mundo, veo que se van muriendo las personas que están en mi mundo. Familiares, amigos. Y entonces digo, wow, no solo se derrumba mi mundo, sino que yo también me voy a morir. Y yo dije, ¿cómo puedo fundar esperanzas en algo que se me derrumba y que me muero? Es que es imposible que yo de aquí pueda sacar algo bello. Un día te voy a contar cómo fue la gota que colmó el vaso de mi conversión. Se suicida una estudiante de mi universidad, 22 años. Estábamos saliendo del COVID. Y yo me fui por la noche aquí a una vereda que hay a las afueras de Pereira, que es donde estamos grabando aquí este encuentro, Pereira, Colombia, y empecé a gritar al cielo, ¿dónde estás, dónde estás, dónde estás?
y de repente siento un estremecimiento en mi cuerpo. Es una voz que no suena, pero que es como si fuera una voz solo con las ondas, ¿vale? Son las ondas vibratorias, pero sin el sonido. Era una voz sin sonido, con ondas, pero por dentro, como que como las ondas del agua cuando tiras una piedra, que se van haciendo cada vez más grandes, eso dentro de mí. Y me dice ese ser lo mismo que le dijo a Adán y lo mismo que le dice a todos los hombres cuando preguntan, ¿dónde estás tú? Y en ese momento dije, que el problema no eres tú, que el problema soy yo. Y de repente pasé de socialista a capitalista, pasé de colectivista a libre. En ese momento mi vida se dio la vuelta y donde yo ponía un problema en Natacha, ahora lo ponía en mí. Donde yo ponía un problema en el estudiante, lo ponía en mí. Donde yo ponía un problema en el cambio climático, lo pongo en mí. Donde yo ponía un problema en la desigualdad, lo ponía en mí. Donde yo ponía un problema en... Y lo que me dedico ahora es a desmontar todos los argumentos de la gente que busca poner los problemas en los demás, para que vean la debilidad de sus argumentos, como me pasó a mí. ¿Para qué? Para que entren en crisis. ¿Por qué? Porque quiero que entren en una santa crisis que les lleve al encuentro con Dios. Y me dirás, ¿corre el riesgo de que una persona entre en crisis y no salga adelante? Pues que no salga, porque la vida sin Dios tampoco es que la vamos a recordar eternamente. No tiene sentido para nada. No tiene sentido. Hay que jugarnos la vida por lo grande. Y si hay que perderla en el camino, se pierde. No hay ningún problema, porque lo que pierdes son 20 años de levantarte todos los días, desayunar, almorzar, pagar impuestos, lavar el carro, dormir, llorar, fracasar. No, podemos jugarnos la vida por algo más grande. Que es la eternidad y que está en esa identidad que tenemos completamente. ¿Qué le dirías tú precisamente a una persona que está pasando por una crisis de identidad? Cualquier tipo de crisis, no solo identidad económica, familiar, personal, una crisis de desesperanza, porque hoy también hay mucha gente cuando ve este mundo tan caótico y cuando ve el camino al que nos quieren llevar y nosotros decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar todas estas ideologías? ¿Qué puedo hacer yo para frenar esta Agenda 2030? ¿Qué puedo hacer yo? Y se van llenando de desesperanza. ¿Cuál sería ese mensaje que tú desde tu recorrido y que Dios, yo sé que ha querido que tú seas un testimonio de vida activo hoy en día para todas esas personas? ¿Qué le dirías, Antonini? Pues lo primero que quiero decirle, que va a ser lo único que les voy a decir, es que las quiero mucho y que rezo por ellas todos los días, aunque no conozca sus nombres y aunque no conozca sus dolores y sus enfermedades y sus padecimientos, todos los días rezo por toda la humanidad. Porque mira, Natacha, yo me enfermo, me muero, yo también sufro y mis sufrimientos son los del mundo, porque somos todos hijos de Dios. Así que sé perfectamente lo que significan los dolores y rezo por todos ellos. Aunque no conozca su nombre, conozco algo más importante que su identidad. Conozco la esencia de su alma, que es la misma que la mía. Un trocito de la de Dios. Eso es. Así que eso es lo que quiero decirle, que aunque se sienten solos, no están solos, que hay esperanza detrás de esta dura soledad que se llama el paraíso, el cielo, el encuentro con el Señor. Y que mientras tanto que estamos padeciendo en este mundo, hay personas que te quieren, aunque jamás en la vida te vean, aunque jamás en la vida te hablen, rezan por ti y te quieren. Y aunque tú no te importe que recen por ti, a mí me importa que tú lo sepas. Rezo por todos vosotros. Así es, estamos todos unidos con ese propósito. Y decías tú que hoy te dedicas precisamente a derrumbar todas esas ideas de que nosotros somos víctimas de absolutamente todo el mundo y nos quedamos sentaditos quejándonos y votando equivocadamente porque somos víctimas y necesitamos que nos rescaten. ¿Cómo descubres esa misión y cómo la llevas a cabo constantemente, Antonini? Esa misión es el resultado, como te he dicho, de ese cambio de paradigma después de ese proceso de conversión. Yo te lo he contado en un minuto y en una escena, pero esa escena tiene un montón de tiempo cociéndose, ¿vale? Que nadie piense, claro, porque a veces caemos en una especie de romanticismo y, a mí no me ha llegado el fuego eterno, no me ha caído el rayo celestial esta mañana. Bueno, es que el rayo celestial a veces cae en una mañana y otras veces necesita muchas mañanas para que el rayo, y el rayo se alimenta también, ¿verdad? Yo me doy cuenta fundamentalmente porque sé
lo que se pierde uno en la vida viviendo en rol de víctima, porque me he dado cuenta lo que significa vivir sin libertad. Vivir sin libertad es vivir como un animal creyéndote un hombre. Y porque me he dado cuenta que sin libertad la vida no tiene sentido, que sin libertad no eres más que un simio con pantalones, y que cuando vives sin libertad tus pensamientos son pueriles, superficiales, vacíos. Mira, las personas que creen que ya son perfectas y ven que la vida no les va bien, tienen que darse una razón de por qué la vida no les va bien si son perfectas. Por lo tanto, si ellas son perfectas, ¿quién no es perfecto? El mundo. Por lo tanto, como el mundo no es perfecto, tengo que salir ¿a qué? A salvar el mundo. Eso se llama el hiperactivista social, ¿no? El cooperante internacional, esta gente. El mundo está mal. ¿Y qué tiene mal el mundo? Pues vamos a ver, el mundo tiene el cambio climático, la desigualdad, y empiezo a decir un montón de cosas. Y entonces me doy cuenta que el día que no haya cambio climático yo seré feliz, porque yo ya soy perfecto. Es el mundo el que es imperfecto. Pero como es imposible hacer perfecto el mundo, porque el mundo es muy grande y tú muy pequeño, ¿qué es lo que te ocurre? Que te llenas de resentimiento, de desesperanza, porque quisiste cambiar el mundo y no se ha podido. Y entonces, al no haber podido cambiar el mundo, tu vida sigue yendo mal. Y entonces llegas al resentimiento, a la desesperanza de que tu vida va a ir mal, aunque tú seas muy bueno, por culpa del mundo. Me hago enemigo del mundo. Y entonces me hago socialista y voto a algún político que diga que va a cambiar el mundo, que va a castigar a los malos del mundo, a los empresarios, a los ricos, a los contaminantes, a todos aquellos que yo he identificado como los malos del mundo. Es decir, mis chivos expiatorios, ¿vale? Y entonces una persona dirá, pero por Dios, ¿cómo no se han dado cuenta en Venezuela si llevan 25 años de horror chavista? No, porque las personas no están mirando cómo están. Ellas se creen perfectas, el socialista. Las personas están esperando a que el mundo sea otro para darse la oportunidad de vivir en él. Y eso es arrogancia, eso es egocentrismo como un planeta. Y eso, pues, genera mucho dolor. Natacha, genera mucho dolor. La persona entra en el resentimiento, se da cuenta que no puede cambiar las cosas, se da cuenta que su vida entonces no puede mejorar y ¿qué es lo que hace? Carpe diem, vive la vida. Y se da a los placeres, al alcohol, a la droga, a la hipersexualización de la que estamos hoy día en la sociedad, a la Roma de los Cicerones, a la Roma de Nerón, a la Roma de Calígula, es decir, al vino, al exhibicionismo, a la falta de gusto, porque como ya no hay esperanzas, porque lo que haría que mi mundo fuera mejor es que el mundo vaya mejor, pero no lo puedo cambiar, pues vamos a disfrutar de lo que nos quede. Ya, fíjate, y el socialista se convierte en un consumista, precisamente por esa filosofía del carpe diem que le llega de la desesperación. ¿Te has dado cuenta? Fíjate el intríngulis. Y entonces el socialista se convierte en el verdadero consumista. es que es alucinante. Es lo que rechaza. Exactamente. Es increíble. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos verdaderamente libres? O sea, ¿cuáles son esos aspectos de la vida que nosotros deberíamos decir, bueno, yo estoy siendo verdaderamente libre en mi vida, en mis decisiones, en la forma, o sea, yo decido no tener hijos realmente porque estoy siendo libre y estoy autoejerciendo mi derecho a la libertad. Yo decido no casarme porque es que de verdad yo quiero ser libre y no quiero que nadie me ate. ¿Cómo me doy cuenta yo que realmente soy libre y que mis decisiones nacen de esa libertad? Yo creo que la primera manera que tenemos, que esto está inscrito en nuestro corazón por medio del libre albedrío, es porque tenemos opciones. Es decir, incluso las más pueriles, podría desayunar ahora o esperar a acabar la entrevista, o haber desayunado antes. Estas son opciones. Esto no lo tiene un animal. Si yo fuera un pájaro o un gorila y tuviese hambre, pues dejaría el auricular y me iría a comer y tú te quedarías ahí plantada esperando a que yo coma, ¿vale? Eso me pasa. ¿Por qué? Porque está determinado por la biología. Pero yo no, y tú tampoco. Entonces, tenemos decisiones, tenemos opciones. Eso ya es una pista para saber que no estamos determinados a hacer las cosas de una manera, de cualquier manera, de esa manera, sino que hay distintas maneras.
Pero ahora, sígueme en el pensamiento, Natacha, con lo que voy a seguir. Si hay distintas maneras, quiere decir que algunas maneras tienen que ser mejores que otras. ¿Por qué? Porque si todas fueran iguales, ¿cómo podría distinguir que hay muchas? ¿Cómo puedo distinguir a los animales en medio de la oscuridad? Si todos son oscuros, si todos son pardos, no puedo distinguir. Unos tienen que ser blancos, otros tienen que ser de otro color para que pueda distinguirlos. Por lo tanto, si tengo distintas opciones, no todas las opciones pueden ser iguales, porque si fueran iguales no podría saber que tengo distintas opciones. ¿Ok? Tiene sentido, ¿verdad? Espérate que acabo. Por lo tanto, si tengo distintas opciones y no todas valen lo mismo, porque si todas valen lo mismo, no sabría que tengo distintas opciones, unas tienen que ser mejores que otras. Y si unas son mejores que otras, tendré que buscar cuáles son las mejores y no las peores. Por lo tanto, sé que hay mejores opciones porque sé que tengo opciones. El que no tiene opciones no sabe que tiene mejores opciones, no busca otra opción. El esclavo tiene que obedecer, no tiene opción. Por lo tanto, él no es consciente de que tiene otra vida distinta, por lo tanto no está triste. Los esclavos en la Edad Media no estaban tristes, ni en la Edad Antigua, hacían lo que tenían que hacer. De hecho, no solo no eran tristes, se sentían felices. Lo que pasa es que su felicidad era la felicidad de un esclavo, no la felicidad de un hijo de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, para tener alternativas, yo tengo que saber que no todas son iguales y entonces tengo que decantarme por la mejor. Por consiguiente, todos aquellos que dicen que vivimos en un mundo con muchas opciones deberían de ser creyentes, porque eso les debería de llevar a saber y a discriminar cuáles son las mejores de las peores. Por lo tanto, en un mundo en democracia debería de existir la verdad absoluta y no como estamos en la relativa. ¿Por qué? Porque el hombre no llega a las últimas consecuencias de sus decisiones, porque el hombre no piensa hasta las últimas consecuencias de sus decisiones, porque se queda en la mitad, se queda en la pereza y en la tibieza. El pecado es el de la pereza. Yo te lo digo, soy una persona mala, pues soy mala con toda la fuerza, soy mala hasta el final, profesionalmente mala. Esa va a ser tu única salida. Ahora, no te quedes malo por la mañana y bueno por la tarde, eso no. Eso, por favor, no me lo haga. No. Pues por eso sabemos que somos libres. Sabemos que somos libres porque sabemos que tenemos alternativas. Y sabemos que somos hijos de Dios porque sabemos que unas alternativas son mejores que otras. Gracias a que sabemos que tenemos alternativas. Es pura lógica. Es pura lógica. Para los que dicen que la religión se pelea con la ciencia, como hace poco me decían, o con la razón, me decían que yo soy muy científica, yo creo mucho en lo que me dice la ciencia. Y yo le decía, pero es que ¿quién ha dicho que la fe y la ciencia y la razón se chocan completamente? Cuando tú recorres el camino de la fe, lo recorres a través de la luz de la razón, y por la luz de la razón decides tener fe y decides también muchas veces creer en lo que se te ha dicho y que tal vez tú en algún momento decidiste no creer. Y es cierto. la libertad es esa, es elegir lo bueno frente a lo que tú sabes en tu conciencia que no es lo correcto. O sea, por más de que el mundo te lo venda, te lo disfrace en marketing, te ponga todos los labels que tú creas, llamados, coloridos, arcoíris, todo, la libertad siempre será esa opción de escoger lo correcto, lo bueno y lo bello. Son dos luchas, Natacha. La primera, luchar por tener opciones. La segunda, por elegir la correcta. Esas son. La primera lucha son contra los dictadores. La segunda es contra tu ego. Esas son las dos luchas. Primero lucha contra Maduro y luego lucha contra tu ego. Primero para tener opciones y segundo para elegir la correcta. Las personas no hemos creído que la libertad es solo tener opciones, ¿vale? Pero entonces hemos caído en el descreimiento de la libertad. Date cuenta que hoy aquellas personas que llaman el socialismo cultural, la cultura woke, que habla de la libertad sexual, luego son los más descreídos en el concepto de libertad. No creen en la libertad, creen en la igualdad. ¿Te das cuenta? O sea, qué curioso que apelan a la libertad sexual, pero luego sus políticas son de igualdad. ¿Por qué? Porque esa libertad es una libertad fake y por tanto desilusiona, decepciona, no es real. Te acaba llevando a la ausencia de todo, ¿verdad? Mira, lo has descrito perfectamente. Bueno, ojalá estas palabras, querido Antonini, lleguen a muchas almas, a muchos corazones. Gracias por compartir de verdad tu historia con nosotros. Sé que Dios está haciendo grandes obras contigo y a través de ti llegará a muchos jóvenes, a muchas mujeres, a muchos hombres que necesitan despertar, que necesitan llegar a su mejor versión y que necesitan de humildad para reconocer que no van por el camino que los llevará a su verdadera libertad.
Muy bien, muchísimas gracias Natasha por este tiempo que has compartido conmigo. Para mí es un regalo de Dios encontrarme con personas como tú y que estos medios puedan servir de testimonio, no para cambiar el mundo, porque eso no lo cambiamos nosotros, lo cambia el Espíritu Santo, pero sí para hacerle ver al mundo que hay una manera diferente de vivir. Y si para eso sirve este audio y esta entrevista que hemos tenido hoy, pues bendito sea el Señor. Nosotros hemos hecho lo necesario. Dios te bendiga. Gracias por todo. Amén. Amén.